Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo y estamos aquí en el set de Quinótico en la 28ª edición del Festival de Málaga, donde, bueno, llevamos ya aquí 8 días dando la turra un poco sobre lo que es lo mejor del talento nacional e internacional que se acerque a la Costa del Sol. Hoy, en este set de Legado, gracias a los amigos de Legado Ibérico, tenemos pues más talento. En este caso de series, os voy presentando poquito a poco. Carolina Yuste, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, bien hallada. Aquí estamos, en la gloria. Ha salido el sol, yo estoy felicísima. Fran Araujo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Pepe Coira, ¿cómo estamos? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bienvenidos. Bueno, los tres venís en representación de la canción. Ahora os explicaré un poco, o sea, os pediré que me expliquéis un poco qué va, qué cuenta, pero lo primero me parece el tema de las series, que cada vez está más presente en los festivales, de una manera además más orgánica y de una manera también ciertamente más justa. No sé, igual Pepe, ¿me podrías responder por este lado? Sí, ¿qué te parece la presencia de las series en los festivales cada vez más grande, cada vez más nítida, limpia? Pues a mí me parece muy razonable, porque yo no sé dónde termina una cosa y dónde empieza la otra. El cine eran series en los años 20 o en los años 30. Muchas series tienen una raigambre cinematográfica clarísima. Las rayas que separan unas cosas de las otras son como tan relativas que dices, mejor que estemos abiertos a ver las cosas y que en la pantalla se llene de historias buenas, ¿no? Más allá de su duración, ¿no? Bueno, Carolina, ¿te puedo pedir un poco el pitch? ¿Qué vamos a ver en la canción? Esto lo responderían mejor los jefes, también te digo. Departamento de Marketing. ¿Qué vamos a ver? Pues yo creo que vamos a ver una parte de la historia de nuestro país. Creo que hay el eje vertebral, ¿no? Sin duda es como Eurovisión, pero es casi una excusa, con todos los respetos, por supuesto, para hablar de lo que estaba sucediendo a nivel social en este país. Por eso, o sea, hay algo que todo el rato sucede, ¿no? Que es como, claro, todo es muy reconocible en Eurovisión, todo es muy reconocible en Massiel de cara afuera, pero en realidad no hemos hecho un biopic, no es esa historia, es más como a través de esa historia y de algo que verdaderamente fue importante. Yo recuerdo que mi padre y gente que vio en ese momento Eurovisión lo recuerdan como ahora un partido de fútbol casi, ¿no? Cuando de repente España ganó Eurovisión. Pero creo que bueno, que hay toda una cosa debajo que retrata muy bien, que han hecho muy bien ellos, y también Alejandro Marín, el director, bueno, un deseo de hablar más allá de eso. Pero ellos lo dirían bastante mejor que yo. Me voy con Fran, entonces luego te pregunto por tu personaje, Carolina. Claro, ¿cuál es el germen? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo se empieza a poner en pie la canción? Bueno, el germen es Pepe, como casi siempre, todas las ideas las buenas vienen de él, y nos pusimos a trabajar sobre ello y al principio había como algo, vamos a ver qué hay aquí, hay una investigación, nos metimos y estuvimos durante muchos meses leyendo mucho, buceando, y cuanto más nos metíamos, más interesante nos parecía el material que había detrás, porque además de haber una historia real que tenía todos los elementos para hacer una estructura muy entretenida, porque tiene un montón de giros, tiene un montón de sorpresas, de momentos icónicos y bastante inolvidables, que al final creo que el trabajo de escritura es, con humildad, intentar encontrar 5, 3, 4 momentos legendarios ¿no? que sean novedosos, que se queden en la memoria. Yo creo que cualquier peli que hemos visto, las buenas, dices, recuerdo estas 5 cosas, ¿no? Y la historia real tenía esos momentos. Y nosotros lo que hicimos fue darle capas, ¿no? Y ver qué podías contar, como muy bien contaba Carolina, del momento histórico, que es muy interesante, al final es el final de Franco. Franco ya estaba muy mayor, había un deseo de tener una imagen positiva de la dictadura afuera, y de repente dices, eso más el pop, más Eurovisión, más el vestido, más todas las tramas interiores de los personajes, hay toda una reflexión sobre la libertad, pero dentro de un envoltorio que era muy entretenido y que tenía una estructura como muy, muy clara. Uh-huh. Claro, Pepe, te quería preguntar, porque no es spoiler si decimos que el primer plano de la serie es Franco pegando un tiro. Entonces, claro, y eso en una serie que aborda este tema de Eurovisión, de cómo Massiel acaba llegando al festival.
Te quería preguntar por eso, por bordear lo icónico. Es decir, todos los elementos reconocibles por lo historicista, digamos, de la serie están ahí, pero la serie realmente es otra cosa. La serie es mucho más disfrutona, es mucho más golosa y tiene a Patrick Criado en ese protagonista que lo que hace es intentar conseguir que España, su misión es conseguir que España gane Eurovisión. O más bien prosperar él. Más bien su objetivo es prosperar él, ¿no? Y conseguir el curro en paradores. Claro, a nosotros nos gustaba mucho, lo que nos seducía de esta historia es cómo confluyen ahí la política, la estética, la creación, los conflictos en este país, y nos parecía que además que era como muy adecuado porque tiene todo un aire de comedia y de aventura y un punto absurdo, que siendo respetuosos con el pasado hay que respetar ese absurdo. Y eso nos apetecía mucho. Yo creo que también, bueno, y luego que fuimos descubriendo personajes. A Maciel, por supuesto, la conocíamos, o a Serrat, pero de repente, investigando, aparecían personajes como Caps, como Lasso de la Vega, como Morris, toda una serie de personajes que decías, estos, qué regalo nos hace la realidad, ¿no? Claro. Es un viaje también a la historia de televisión española, que ahora hablaremos de esto. Carolina, ese tótem, Maciel, Goya en mano, primera cosa prácticamente que vamos a ver después de la infiltrada tuyo. ¿Cómo se aborda? ¿Has hablado con ella? ¿Cómo ha funcionado esto? Bueno, es que claro, he ganado Eurovisión. Esto es fantástico. Es como maravilloso. Yo me acuerdo cuando a mí Maite, mi representante maravillosa divina, me llamó y me dijo, oye, que quieren verte para este personaje, no sé qué. Honestamente, yo al principio me pareció fantástico, precisamente por esto, porque yo dije, puedo ganar Eurovisión y eso es lo maravilloso que nos da este oficio. Luego es verdad que a mí Maciel siempre me ha parecido fantástica. O sea, siempre me ha parecido un ser humano. Claro, nuestra generación hemos crecido ya con ella más grande, ¿no? Pero yo que había visto alguna cosa, digo, pero mírala qué poderío, o sea, qué tía que en esa época, siendo artista, con todo lo que podía implicarle a nivel de censura o a nivel de simplemente de apartarla, que de hecho un poquito sucedió después, se implicaba, se mojaba, era valiente, ¿no? Estaba políticamente comprometida. Eso me pareció fascinante y además era Leo como yo. Y digo, pues ya está, pues lo tenemos. Pero es verdad que dije, no sé si yo, claro, con esta cosa de cuando te llaman para hacer personajes reales que existen y conoces, yo al principio es verdad que pensé, físicamente no sé si damos mucho en realidad, pero luego pues eso, me dijeron, es que tampoco es un biopic, ¿no? Entonces lo que queremos es la esencia del personaje de Maciel, ¿no? Y a partir de ahí hemos construido. Yo hay una entrevista que tengo, que la puedo repetir de memoria, que de hecho es una entrevista que tiene en Televisión Española, que estuvo censurada durante mucho tiempo, y que luego, si la escuchas, es espectacular, porque dices, ¿cómo en ese año? Porque creo que era el 69 esa entrevista, ¿no? El 69-70, cómo ella tiene el valor de, en plena dictadura, hablar sin ningún tipo de tapujo, que yo creo que ahora lo consideramos como más natural, dependiendo del sitio, también te digo, pero creo que en aquella época, hostia, dice mucho del carácter, ¿no? De una mujer de 20 años. Y a partir de ahí es de donde hemos querido construir, no desde el hacer a lo mejor una súper mega representación de que te parezca mucho no sé qué, sino acercarte lo más posible, que yo al principio estaba cagada, porque claro, es un personaje muy reconocido, entonces tienes que acercarte lo suficiente a esa línea en el que si te pasas la has cagado, pero como no llegues la has cagado también. Y entonces yo decía, bueno, me lanzo, amigas, y ya ustedes me dicen si me estoy pasando, si no estoy llegando, o lo que sea. No, me parecía muy interesante lo que decías del olvido después del ostracismo, que al final la historia de Maciel también es un poco la historia de la misoginia de este país, en los medios y en todo, ¿no? En lo que consumimos. Fran, como nuestro Kevin Feige español, en cierto sentido, entre lo ejecutivo, lo creativo, esta persona que está, digamos, en nexo entre el papel y la pantalla. Quería hacerte la pregunta, ¿cómo se gestiona
todo este talento, el que está delante, el que está detrás, el que crea y cómo suma, por ejemplo, un talento como el de Alejandro Marín, que en la dirección, ¿cómo se hace? Es un poco la pregunta. Pues mira, o sea, con mucha suerte, porque sobre todo que Carolina haya dicho que sí, que Alejandro haya dicho que sí, al final la única clave de todo es trabajar con la mejor gente posible y convencerlos ¿no? o con el papel o ¿no? con las intenciones y hay algo, para nosotros, para mí, de hecho lo decimos Pepe y yo siempre, que el momento clave del proyecto es cuando decimos quién tiene que hacer esto y que fue un momento bastante temprano, teníamos las escaletas y fue como, es esta persona y no lo conocíamos. Le llamamos, quedamos con él, nos conocimos, fue un flechazo absoluto y pues Alejandro, aparte de un tío talentoso, es un ser humano muy excepcional. Y nos pusimos en sus manos y claramente desde el principio tuvimos la clara sensación de, vale, hemos acertado, es esto y bueno, el resultado de nosotros es como, ¿no? Muy pocas veces dices, bueno, pues esto es lo soñado y el tío lo ha hecho. Y al final es una cuestión ¿no? de saber quién para qué, ¿no? Que es al final, porque al final que todos valemos para muchas cosas, pero a veces cuando las piezas están en su sitio, porque cada obra audiovisual, yo creo que cuando sale bien es un milagro. Y muchas veces la gente intenta repetir los milagros y los milagros no hay ninguna manera de repetirlos. No puedes copiar el milagro de otro, tienes que conseguir repetir el proceso para llegar a ello. Y creo que el proceso es ser honesto e intentar ser capaz de equilibrar cada parte, ¿no? Lo humano, lo profesional, lo artístico. Y hubo una conexión total con la propuesta y tal. Y con Carolina, que ella ha dicho esto, realmente nosotros desde el principio era por favor, que diga que sí. Porque no queriendo encontrar un parecido, en cuanto ella tiene una energía y tiene ella también tiene esa fuerza de cuando hablas, con las entrevistas, y lo veíamos también muy claro. Y en el momento, y bueno, y cómo canta, porque luego todos los temas están cantados por ella, en el momento en el que entra, yo me olvido de cómo era Maciel. O sea, de hecho, hay mucho juego con archivo, hay algo bastante interesante de jugar con eso porque hay algo de cómo es el cine, el poder del cine, que es, aunque conozcas la realidad, te olvidas porque estás dentro de un código. Y eso era lo importante, generar un cuento donde tú suspendas, ¿no? los hechos y estés con los personajes. Abro también a Pepe la pregunta. Es una cuestión de formato, de forma, digamos, y de archivo. Porque, primero, llama la atención que son 3 capítulos, que lo vemos muy poco. Incluso el año pasado con Querer llamó la atención que fueran 4. Y ahora tenemos 3 de 50 minutos, si no me equivoco. Eso, ¿es una cosa que viene ya digamos, de guión? ¿Es algo que siempre estuvo planteado así? ¿O es una cosa de adaptarse un poco a lo que necesitaba la historia? Digamos, ¿dónde está la cintura y dónde está el guión de un formato así? Yo creo que cuando empezamos no lo teníamos claro. Incluso yo creo que barajamos las 6 medias horas o tal, pero nos pusimos a escribir y era esto. Y claro, teníamos la suerte de que había una plataforma a la que le iba bien, o sea, priorizaba la calidad o las necesidades de la historia a un formato preestablecido. Y salió 3, pero porque era lo que la historia nos pedía, ¿no? Y en cuanto a archivo, porque claro, se intercalan, por ejemplo, pienso en la presentación del personaje de Alex Vendemul, que le vemos a él en la silla, es increíble. Es increíble. O sea, él siempre está bien, o sea, no hay forma de pillarle en un renuncio. Y claro, y de repente vemos la imagen de archivo de la persona en concreto. ¿Cómo? Primero, ha sido complicado porque te cuento un poco de bambalinas. Estamos trabajando en un reportaje sobre el archivo, sobre lo difícil que es acceder, lo caro, sobre todo que es, imaginaos, documentalistas con presupuestos mínimos, es imposible. Entonces, quería preguntaros eso. Primero, si ha sido fácil conseguir ese archivo, cómo de complicado ha sido. Y segundo, cómo se integraba en la historia, cómo os ayudaba a contar la historia que queréis contar. Vale, yo espero no meter la pata en este momento, pero yo creo que se llama Patricia. Sí, es Patricia. Es que hay un nombre básico que es Patricia, sí, que es la documentalista, que bucea en los archivos de una manera y entendía muy bien todo lo que necesitábamos. Porque muchas veces no es que necesites algo concreto. Obviamente, si necesitamos a Artur Capps, tienen que ser planos de Artur Capps, pero a veces eran planos de ambiente de las ciudades y venía a veces con alternativas súper chulas, ¿no? Primero, yo creo que es clave que haya ese explorador. Esa mujer que como Patricia tiene esa capacidad para entrar. Y luego le dimos muchas vueltas a cómo podíamos jugar con el archivo. La serie, entre otras cosas, es una serie histórica y reivindicábamos que fuera una serie histórica sin ser un coñazo, intentando que no fuera un coñazo, pero era una serie histórica.
Y ahí, y obviamente el archivo siempre se usa en ese terreno. A nosotros nos apetecía como darle una vuelta en eso y no ser previsibles. No sé si lo conseguimos o no. Sí. Ese era el intento. Yo creo que sí, yo creo que sí. He visto solo los primeros, me queda por ver el remate final, pero yo creo que sí. Carolina, la última pregunta, ya os dejo marchar en paz, que tendréis una agenda apretadísima. Cuando eliges papeles a partir de ahora, lo que te llega, ¿hay una Carolina pre-Goya, aunque ya tenías, y una post-Goya, o es la misma la que elige los proyectos? No, elijo desde el mismo lugar. Está claro. O sea, de hecho, justo el otro día un colega que es director me dijo, ¿pero tú harías un personaje secundario? Y digo, obvio. O sea, quiero decir, a mí lo que me interesa es la historia, ¿no? Y contar una historia que nos remueva el cuerpo y el alma y el espíritu, e intentar generar amor y luz hacia afuera. Y me parece más importante pertenecer a un proyecto que genera eso que ahora decidir que solo quiero hacer porque es que me parece absurdo. No. Entonces, intento elegir siempre desde... Cuando tienes el privilegio de elegir, evidentemente, y cuando yo sé que puedo pagar tranquilamente el alquiler de mi casa, entonces puedo elegir, elijo historias que me motoricen y que me generen algo aquí. Independientemente de que sea comedia, drama, terror, me da igual, que dirija Menganito. Eso me da un poco más igual. Es que me emocione y que considere que es una historia que en vez de toxicidad, que tenemos un montón, intente generar algo más luminoso. Bueno, pues Carolina, Fran, Pepe, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchísima suerte con todo lo que venga, que además ya sé que seguro que es mucho en el caso de los tres. La canción se estrena el 8 de mayo en Movistar. Y bueno, coincidiendo pues con toda la pretemporada eurovisiva, quiero decir. ¡Ay, qué fantástico! va a venir. ¡Ay, Melody! Es que me encanta, soy tan fan de Melody. A mí me parece que estrenar la canción, que yo gane Eurovisión y que Melody este año vaya a Eurovisión, que yo la escuchaba desde pequeña muchísimo, o sea, me parece que sois un... Sí, es un lacito. ¿Os llegasteis a encontrar en los Goya? ¿Hubo ¿No? cruce? ¿Te puedes creer? La única persona Fui probablemente. la única persona que no se la cruzó. Bueno, oye, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Nosotros, ya sabéis, vamos a seguir en el Festival de Málaga, 28ª edición, con todo lo que se acerca aquí a la Costa del Sol hasta el día 22, el día del Palmarés. Todo en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C.